Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Hoy vamos a hablar de algo que parece que no es tan importante, pero que es el corazón de la fotografía. Sí, hoy vamos a hablar de los lentes. Arrancamos. Buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es David Jiménez, soy cubano, vivo en Uruguay y estoy haciendo este podcast diario donde vamos cada día de camino al trabajo hablando de cosas que tengan que ver con la fotografía, con el mundo audiovisual. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Arrancamos la semana bien linda y nada más y nada menos que comenzamos con un tema muy interesante: los lentes. Bueno, primero preguntarse, ¿qué cosas son los lentes? Bueno, el lente es aquello que se pone delante de la cámara con lo que le permite al sensor de la cámara captar la luz de la manera correcta para que se exponga bien la imagen. En este caso son un conjunto de cristales que se acomodan los unos con los otros para que la luz llegue de manera correcta, nítida y poder lograr una buena foto. Bueno, en este caso hay varios tipos de lentes. Están los lentes fotográficos y están los lentes de cine. ¿Tá? Y además entre esos están los lentes anamórficos y están los lentes de cristales circulares. ¿Tá? Hoy vamos a enfocarnos en los lentes circulares de fotografía. Estos lentes son los que normalmente tenemos nosotros en nuestras casas, que es con los que normalmente viene la cámara cuando la compramos, el lente de kit y los lentes normales que tenemos todos. ¿Tá? Entonces, además de eso, hay dos tipos de lentes. Están los lentes zoom y los lentes fijos, o llamados en algunos lugares lentes prime. Los lentes zoom son aquellos lentes que su distancia focal varía, y los lentes fijos son aquellos que su distancia focal no varía, o sea, es fija. En este caso, ¿qué cosa es la distancia focal? Bueno, la distancia focal no es más que la distancia física del sensor a el lugar donde el lente toma la luz para obtener la imagen. Esto es un dato que no es completamente real a día de hoy, porque ya ahora, por ejemplo, un lente de 200 milímetros no tiene una distancia muchas veces de 200 milímetros del sensor al lente. O sea, a veces mucho más corto. Pero se ha quedado con respecto a la visión de cómo se ve ese lente con respecto a una cámara full frame. ¿Qué cosa es una cámara full frame? Hablaremos otro día. Igual tengo un capítulo de mi podcast anterior, de cuando comenzamos con el podcast, que se llama La Full Frame Manía, que se lo vamos a dejar por acá arriba, por si lo quieren ver. Entonces, a partir de esa visión full frame es que se ve la distancia focal de cómo se ve un lente. Entonces tenemos, los lentes van desde gran angulares. Entonces, ¿qué es un lente gran angular? Un lente gran angular es aquel lente que tiene un gran ángulo de visión cuando lo pones en la cámara. Por ejemplo, están los lentes que son súper gran angulares, que tienen un ángulo de visión de 10 milímetros, y ese lente ve 180 grados delante de la cámara. Entonces hay otros lentes que ya van creciendo 12, 14, 16, 18, 20, 24. Ya mientras más van creciendo en milímetros, más se va achicando el ángulo de visión que va viendo el lente. En este caso, por ejemplo, pasan de los lentes angulares a los lentes normal, que son ya a partir de los 35 milímetros. Si bien es gran angular todavía, 35 milímetros es una visión más cerrada. Y 50 milímetros es, por ejemplo, la vista. Nosotros, los humanos, vemos más o menos 50 milímetros. Por eso es que el 50 milímetros es uno de los lentes más comprados en la fotografía, porque es el que más se asimila, el que más se asemeja a la vista humana. Después seguimos con eso y después viene 55 milímetros, 75 milímetros, 85 milímetros. 85 milímetros viene siendo el lente, uno de los lentes más lindos para retratos, ¿tá? Porque tiene una visión que tiene compacta el fondo, muy bonito, y la manera en que se ve
es muy llamativa hacia los ojos. Entonces, después seguimos ya, nos metemos en los teles. Ya 85 milímetros es un teleobjetivo corto, pero un teleobjetivo a fin. Después seguimos a 105 milímetros, 135, 180, 200, 250, 300 milímetros, 400 milímetros, 600 milímetros, que ya son super teleobjetivos que se utilizan son objetivos que tienen la distancia focal, el campo de visión muy reducido, y es como si estuviéramos viendo con binoculares, ¿entiendes? Porque tú estás viendo en un lugar un punto muy dirigido, ¿está? Y no tienes un gran ángulo de visión. ¿Qué te permite eso? Acercar los objetos que tienes cerca, los objetos que tienes lejos, te permite acercar. Eso trae consigo una compresión del fondo, ¿está? Por eso es que a veces vemos esas fotos que tú dices, ¿por qué ese sol está tan grande? ¿Por qué esa luna es tan grande? ¿Está? Porque el lente teleobjetivo comprime el fondo, hace que pega el fondo al objeto que está en primer plano. Entonces por eso es que a veces vemos esa foto con esas super lunas, esos super soles. Entonces, ¿qué lente usar para cada cosa? Bueno, es importante saber qué lente tienes que usar para cada cosa, pero lo más importante es saber qué resultado quieres tener tú con cada cosa que haces. Por ejemplo, el resultado que tú quieres tener para hacer video. Lo normal es, cuando haces video, es que necesitas un gran ángulo de visión. Entonces, lo normal en el cine es usar lentes de 24 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros. ¿Está? ¿Por qué? Porque esos lentes te permiten usar una distancia focal que no deforma tanto, aunque el 24 milímetros sí deforma bastante, depende del lente, que no deforma tanto y que sea una visual bastante bonita, que asimile, que tenga todo lo que tú necesitas ver. Entonces, también tienes que ver que no todos los 24 milímetros se ven igual, no todos los 35 se ven igual. Tienes que también ver en qué cámara lo pones, porque a partir de la cámara y los sensores de la cámara, esto hace que los lentes se vean diferentes. Por eso es que a veces, cuando tienes una cámara de sensor recortado, APS-C o micro 4 tercios, cuando te dicen este lente tiene es un 35 milímetros full frame. Cuando te dicen eso, que es un 35 milímetros full frame, quiere decir que viene siendo un 50 milímetros APS-C. ¿Por qué? El podcast de la full frame manía. Anda a verlo. Anda a verlo. Entonces, cuando tienes eso, pasa eso. Por ejemplo, si es micro 4 tercios el sensor de la cámara, ya ese 35 milímetros viene siendo un 70 milímetros. ¿Por qué? Porque multiplica por 2 la distancia focal. ¿Está? Eso, si tienes duda, ve a verlo ahí arriba. Entonces, igual después capaz que hacemos un podcast nuevamente hablando de los diferentes tipos de sensores. Entonces, seguimos. Cuando tienes a partir de la distancia full frame, lo importante es saber qué tipo de foto, qué tipo de visión tú estás buscando. Por ejemplo, si eres fotógrafo de calle, normalmente los fotógrafos de calle, los lentes que más utilizan son los 35 milímetros, porque es una distancia focal que le permite sacar grandes cosas, no distorsiona tanto. Siempre distorsiona algo cuando los objetos están muy pegados. No distorsiona tanto y es una lente, es una forma de ver muy llamativa, ¿viste? Porque tienes mucha información, porque tienes un ángulo de visión grande y eso te permite como que es más dinámico. Puedes meterte en lugares más estrechos, calles cerradas, lugares angostos, ¿está? Y eso ayuda y gusta mucho a los fotógrafos de calle. Por ejemplo, hay muchos fotógrafos también de calle que usan el 50 milímetros o fotógrafos retratistas que usan el 50 milímetros. Ya el 50 milímetros es más parecido a la vista humana. Entonces, ¿qué pasa cuando es más parecido a la vista humana? Que estamos acostumbrados a ver así. Porque uno cuando tiene un lente tiene que acostumbrarse a ver con el lente. ¿Está? A ver a partir de cómo se mira con ese lente. Entonces, en este caso, el 50 milímetros es más parecido a la vista humana y ya es como que estamos acostumbrados a ver así.
Y por eso es que hay tantas personas que usan el 50 milímetros, porque les gusta, ¿viste? A mí, en lo particular, me gusta mucho también el 50 milímetros. Es un lente muy bonito para retratos, pero es un lente muy polivalente para muchas cosas. ¿Está? Después está el 85 milímetros, el lente de los retratistas. ¿Por qué el lente de los retratistas? Porque tiene una forma de una visión, un campo de visión que es, si bien es teleobjetivo, no es tan súper teleobjetivo, no es tan reducido, pero tiene un campo de visión reducido. Te permite hacer medios cuerpos enteros, a una distancia lo bastante correcta a la persona. No te tienes que pegar tanto, respetas la distancia, el modelo se siente más cómodo, ¿está? Se siente más cómodo de trabajar porque no tiene el fotógrafo encima de él. Y además de eso, la compresión que tiene con el fondo es muy bonita y no deforma la cara, no deforma la figura, no deforma nada. Y es un lente que es muy llamativo, es como, o sea, si eres un fotógrafo retratista, sí o sí, o capaz que sí, nadie sabe, porque hay gente que hace retratos a 24 milímetros, 35 milímetros, no pasa nada. Es según lo que viene siendo tu manera de ver, tu visual, como tú eliges las cosas. Pero si eres un fotógrafo retratista, sí o sí debes tener un 85 milímetros en tu arsenal. Yo no lo tengo, o sea, yo no tengo 85 milímetros porque no he podido invertir en eso. Es un lente que no es económico en muchos casos, hay algunos que sí son económicos, pero el que yo quiero, que es el lente 85 milímetros f1.4 de Sigma, todavía no lo he podido comprar porque está muy caro. ¿Está? ¿Qué cosa es Sigma y qué cosa es f1.4? ¡Wow! Bueno, eso ahora vamos a hablar en otro episodio. Vamos a hablar de las marcas y vamos a hablar de lo que viene siendo las características físicas de los lentes, de su apertura, su enfoque, los motores de enfoque, el manual, enfoque automático. Eso lo haremos capaz que mañana, pasado, otro día. Entonces seguimos. 85 milímetros es un lente que tiene esa distancia que es muy cómoda, muy bonita para hacer retratos. Entonces seguimos subiendo y ya vamos entrando en los teleobjetivos. Los teleobjetivos, por ejemplo, como el 105 milímetros, es un lente que, si bien no es tan tele, es un lente que es teleobjetivo, pero no es tan teleobjetivo. O sea, te acerca el sujeto, pero no te lo acerca tanto. Es un lente, por ejemplo, yo tengo un lente que es Zoom 18-105, que me permite hacer muchas cosas con él. A veces sé que te queda un poco corto, pero la mayoría de las veces me responde muy bien. Es un lente muy polivalente. Entonces saltamos ya en mítico 200 milímetros. Mítico 200 milímetros es un lente usado mucho en retrato por su compresión tan linda que tiene de fondo, y además es muy usado también en lo que viene siendo deporte. ¿Por qué? Porque te permite traer el sujeto del fondo, te lo permite acercarte, ¿entiendes? Y eso hace que sea muy utilizado tanto en fauna como en deporte. Igual es para distancias medias, o sea, el teleobjetivo es el 200 milímetros para distancias medias. Para distancias largas tienes que irte un 300, un 400, 600, etcétera, etcétera, etcétera. Son esos lentes, esos lentazos que vemos en la televisión, que son lentes grandísimos, que son lentes espectaculares. Y que, dicho sea paso, mi distancia focal favorita es 200 milímetros, porque me gusta ver 200 milímetros, porque no eres invasivo y además los retratos que haces son muy bonitos porque tienen compresión de fondo, porque también la distancia hace que se vea, que cuando enfoques el primer plano, el segundo plano se vea mucho más borroso, a pesar de tener, aunque tengas Fs altas, no tiene que ser específicamente un F tan bajito como para que el fondo se vea ya borroso. Nada más que por la separación del fondo hace que se desenfoque mucho más. Es una distancia focal muy bonita. Entonces, ya vimos más o menos que usa cada tipo de fotógrafo. Entonces, eso te estoy hablando de lentes fijos. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre los lentes fijos y los lentes zoom. Los lentes fijos es un lente que tiene cristales fijas. En su mayoría, como tiene cristales fijas, son lentes que supuestamente son más nítidos, que supuestamente tienen mejor construcción, y en su caso a veces, aunque son más económicos, ponele, son lentes que son más fáciles de conseguir, más económicos. Pero, ¿qué pasa? Que si quieres tener varias distancias focales, tienes que tener varios lentes. Entonces ya ahí no se vuelve tan económico. Porque si ya necesitas un 24 para hacer video, necesitas un 35 para hacer fotografía de calle,
un 50 y un 85 para hacer retrato. Vas por 4 lentes. Entonces tú dices, no puedo cargar con tantos lentes. No me da la economía para cargar con tantos lentes porque ya cuando son 4 es más caro. Quiero un lente que sea polifacético, que lo tenga todo en uno solo. Bueno, para eso están los lentes zoom. Los lentes zoom tienen un problema. Al su característica ser zoom, o sea, tener diferentes distancias focales en un solo lente, son lentes que en su mayoría, aunque ahora están haciendo muy buenos lentes, no son tan nítidos ni son tan prime, tan buenos constructivamente como los lentes fijos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los lentes zoom no llegan a las aperturas que tienen los lentes fijos. Ahora, por ejemplo, están sacando, Sigma ha sacado 2 lentes que sea un zoom con f1.8 de apertura. ¿Está? ¿Qué cosa es la apertura? Otro podcast. ¿Está? Entonces, lo normal es que los lentes zoom, los más buenos, son apertura f2.8. Ahí están los míticos lentes 16-35, que va de 16 milímetros hasta 35 milímetros, que son muy usados en lo que viene siendo fotografía de calle, fotografía de paisaje, astrofotografía, ¿tá? Y además muy utilizado también por los filmmakers, ¿tá? Está el lente f4, que tiene apertura f4, y está el f2.8, ¿tá? Por supuesto, siempre mientras más apertura tenga, mejor va a ser el lente, mejor, ¿tá? Y le va a entrar más luz. Después hablamos de la apertura, recuérdalo, próximamente. Coming soon. Entonces, después de esa distancia tenemos el mitiquísimo 24-70. El 24-70 viene siendo el lente que si te dedicas a fotografía de evento, que si te dedicas a fotografía de moda, comercial y todas esas cosas, es el mítico lente que tienes que tener sí o sí. Ese sí lo tengo. El 24-70 es el mítico lente que tienes que tener sí o sí, ¿tá? Porque es el lente que te permite hacer gran angular, que te permite hacer hacer capturas donde salga todo, donde estés muy cerca del objetivo, ¿tá? Y te permite también ir hasta los 70 milímetros, ¿tá? Que si bien es una distancia que no es tan tele, ya empieza a ser tele del objetivo. Entonces te permite tener un poco de distancia para captar los diferentes momentos. O sea, es un lente muy dinámico que te permite llegar a lugares capaz que no puedes llegar y tenerlo cerca. Entonces después tenemos mi lente amado, mi querido lente 70-200. Para mí esa es la mejor distancia focal, o sea, el mejor lente. Es un lente que empieza en 70, o sea, si tienes el combo 24-70, 70-200, ya estás del otro lado. Entonces, ¿qué hace ese lente? Ese lente te va desde los 70 milímetros hasta los 200 milímetros. O sea, puede hacerte un teleobjetivo corto hasta un super teleobjetivo, hasta un teleobjetivo largo, mejor dicho, que te permite tomar distancia, robar retratos y no ser tan invasivo cuando estás haciendo una captura, una boda, un 15, etcétera, etcétera. Aunque, te digo, hay lugares donde estás en un salón, por ejemplo, que el salón es chico, un 200 milímetros, guárdalo porque no funciona. Porque la distancia es muy, o sea, lo que ves es muy largo y el salón si es pequeño no te funciona. Entonces ese es un buen lente. También están otros, como hay unos lentes que son súper todoterreno, que son, por ejemplo, el 18-105. Tengo un 18-105 f4. Ya cuando son lentes de muchos aumentos, es difícil encontrarlos muy luminosos. Empiezan a f4 o tiene apertura variable 3.5, 5.6 o 4.6 o 3.56. ¿Está? ¿Qué cosa es eso? Otro podcast. Otro podcast. Entonces, está eso. También después tienes, hay otros lentes que son, por ejemplo, el 18-135, que es un lente que tiene varios caminos de zoom, que son lentes más todoterreno, que te permiten hacer todo tipo de fotografía con un solo lente, sin cambiar el lente de la cámara. Eso sacrificas calidad de imagen y sacrificas luz que le entra al sensor. Es decisión de cada cual. Después están los lentes, ya te dije, 70-200, después está el 100-400, 200-600, que son ya más lentes que vienen siendo para teleobjetivos que
se usa mucho para naturaleza, fotografía de fauna y fotografía deportiva, ¿tá? Que te permite lograr capturar objetos que están lejos sin traerlos hacia ti cerca, sin tú invadir el espacio de esa persona que está lejos haciendo fotografía, haciendo su deporte, o el animal en caso de que estemos hablando. ¿Tá? Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo como fotógrafo? Bueno, tú como fotógrafo necesitas el lente que te haga sentir que estás creando, el lente que te haga sentir bien y que tú digas, esta es mi distancia focal. Porque todo eso va a partir de tu fotografía. Hay fotógrafos que solamente fotografían con el 35 milímetros, hay otros que solamente fotografían con el 50, otros que solamente usan el 28, por ejemplo. Entonces tú tienes que aprender, tienes que saber qué es la fotografía que te mueve. Si soy fotógrafo callejero, si soy fotógrafo periodista, si soy fotógrafo documentalista, que es el periodista en sí, si soy fotógrafo deportivo, tengo que saber qué tipo de lente es el que necesito. ¿Tá? Para cada ocasión, un tipo de lente. Entonces tú dices, bueno, pero yo veo esas fotos que salen por ahí con esos fondos desenfocados, que salen, bueno, capaz que ese es el lente, ¿entiendes? Ese es el lente que hace que ese fondo sea desenfocado. Ese es el lente que hace que esa fotografía tenga un carácter diferente. Porque mucha gente a veces comete el error, yo inclusive, que dice, necesito la mejor cámara. Y en verdad lo que necesita es el lente adecuado. Porque hay cámaras que, si bien son más viejitas, con un buen lente logran los mismos resultados. ¿Tá? Porque las cámaras lo que te traen es tamaño de imagen, sensibilidad ISO, pero lo que es calidad de imagen te lo da el cristal. La calidad de imagen te la da el cristal. Entonces, tener un buen cristal es la mejor de todas las inversiones que vamos a hacer como fotógrafo. ¿Tá? En el caso de muchos fotógrafos, incluido, cuando te compras un lente, te lo compras para muchísimos años. Cuando te compras una cámara, la cámara la vendes, y a veces vas teniendo 3, 4, 5 cámaras y mantienes el lente, o los 2 o los 3. ¿Me entiendes? Porque los lentes, a la vez que tienes esa distancia focal, ya ese lente, ¿por qué vas a cambiarlo? O sea, no es un lente que necesites cambiarlo. Cambias porque haya salido otro igual, de la misma distancia focal, sea que enfoque más rápido, o que sea más luminoso, pero o sea, no lo vas a cambiar porque esa es la distancia focal que te gusta. ¿Me entiendes? Entonces, nada, no es la cámara, es el lente. ¿Tá? Lo que te da buena foto es tener un buen cristal, tener un buen lente. ¿Tá? Entonces, creo que por ahí vamos dejando el capítulo de hoy. Creo que se entendió la diferencia entre lentes zoom, entre lentes fijos. Te digo lo último. Cuando tienes un lente zoom, es más cómodo. Es más cómodo porque no tienes que caminar hacia el objetivo, hacia el lugar, hacia el objeto que estás fotografiando para hacer la foto. Porque aumenta y te lo traes hacia ti. Eso, hay mucha discusión sobre ese tema, porque dice que el buen fotógrafo es el que se mueve para buscar la foto. Entonces, los lentes fijos te hacen moverte para buscar la fotografía. ¿Tá? Buenazo el sol. Te hacen moverte para buscar la fotografía. Mientras que los lentes zoom te evitan eso, y lo que hacen es que, moviendo el zoom, tú acercas o alejas el objetivo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Moverte tú o que se mueva solo a partir de que muevas el lente? Eso es decisión de cada uno. A veces dicen que cuando tienes un lente fijo te permite crear mejor. Como que eres más creativo porque tienes que moverte, tienes que buscar la foto, etcétera, etcétera. Todo eso está en cada uno. Así que nada, por hoy, buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos estamos viendo mañana en otro podcast. ¿De quién? De A Través del Lente. Recuerda que soy David Jiménez. Sígueme, suscríbete, que no está de más. Suscribirse y seguirme es gratis. También comenta, me gusta. Me gusta saber qué piensas, me gusta saber de qué más quieres que hablemos. Nada, muchísimas gracias. Vamos arriba, como dice Uruguay. Chao.